recogí y los acomodé en una mesa que estaba a un lado. Caminé hacia el congelador y cuando llegué lo intenté abrir, pero tenía un candado, así que con el machete que traía en mi cinturón forcé el candado hasta que lo rompí. El candado cayó al suelo y con mis manos levanté esa enorme tapa, pero cuando vi qué es lo que había dentro de esta, grité de horror. No podía creer que mi amigo estuviera ahí congelado y esa cara que tenía. Salí corriendo de la carnicería pensando en mi pobre amigo y al llegar a la puerta vi que ese sería mi final. Esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle un like. No sabía qué hacer. Esas cosas venían directo hacia mí. ¿Cómo iba a salir de esa situación? Así que hice lo primero que cualquier persona en mi lugar hubiera hecho. Corrí, pero me detuve a los pocos metros. Y es que tenía que regresar por el carrito en donde estaba la comida y los girasoles. No podía dejarlo ahí, pues tenía que arriesgarme para salvar mis cosas. Me di la vuelta y corrí hacia el carrito. Una de esas cosas me intentó morder el brazo. Saqué mi machete y lo corté. Agarré el carrito y empecé a empujarlo mientras yo corría. El problema es que el carrito hacía demasiado ruido y más de esas cosas salían de las casas que en un principio parecían vacías. Lo único que podía hacer era seguir corriendo mientras empujaba el carrito. Llegó un punto en que decidí voltear y ese pequeño grupo que venía detrás de mí ya era una gran ola. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, pero no podía parar. Todavía me hacía falta medio camino y a pesar de que yo estaba corriendo, esas cosas caminaban a una velocidad impresionante. Yo intenté acelerar el paso y en un descuido una de las llantas se atoró, se fue de lado y yo por intentar detener el carrito caí al suelo con él. Me golpeé la mitad de la cara con el suelo, pero el problema fue que en cuanto me intenté levantar, un metal que salía del carrito había perforado una de mis piernas. Sentí mucho dolor, pero tenía que hacer algo al respecto. No me podía quedar ahí. Esas cosas estaban cada vez más así. Mi machete y empecé a pegarle con todas mis fuerzas al pedazo de metal que estaba en el carrito. Lo aflojé y lo arranqué. Mi pierna todavía traía ese metal atorado, pero como pude, me levanté, agarré las latas que pude y un ramo de girasoles. Guardé mi machete e intenté correr, pero no pude. Así que empecé a caminar lo más rápido que mi pierna me permitió. Cada paso que daba era un martirio, pues el pedazo de metal chocaba con mi otra pierna y ese dolor era insoportable. Ya faltaba cada vez menos para llegar a mi casa, cuando de una de las casas, que aparentemente estaba vacía, escuché ese ruido aterrador, un ruido que ya había escuchado cuando George atacó mi casa. Era ese asqueroso torso. Yo, a correr, mi pierna sangraba demasiado. Así que seguí caminando lo más rápido que pude, pero llegó un punto en que esa cosa me alcanzó. Me agarró de la pierna que tenía el metal y me tiró al piso. Todas mis cosas se regaron por ahí. Lo único que alcancé a detener con mi mano era un girasol. Yo sabía que ese sería mi final. Justo cuando ese torso me iba a dar una mordida en la cara, acerqué mis manos a la cara para intentar protegerme y cuando ese torso vio el girasol en mis manos, hizo un sonido de miedo, como de una bestia lastimada. Ese torso se alejó de mí y se fue a meter a una de las casas de por ahí. Yo me levanté, agarré las latas de comida que pude e intenté agarrar los demás girasoles, pero
estos. Estaban todos aplastados. Así que seguí caminando, pues ya tenía literalmente a la otra de esas horribles cosas detrás de mí. Mientras más caminaba, yo sabía que no iba a conseguir llegar a tiempo a mi casa, pues tendría que bloquear la puerta y ponerme a pelear, y yo no estaba en condiciones para hacerlo. Sería un suicidio. Así que se me ocurrió la peor idea posible, pues no lo pensé dos veces y tan solo me metí a la primera casa que encontré con la puerta abierta. Cerré la puerta, puse seguro y subí las escaleras de la casa. La vista era horrible, y es que en las paredes de esta había muchas manchas de sangre. Quien hubiera vivido ahí, la paz, ese lugar, no me daba una buena espina, pero la decisión ya estaba tomada. Entré al primer cuarto que encontré y empecé a sacar todo. Lo aventé por las escaleras para bloquear y que esas cosas no pudieran subir. Empecé a apilar todas las cosas en las escaleras, y cuando se hizo una pequeña montaña de objetos, saqué mi machete y me encerré en otro cuarto. Le puse seguro a la puerta, me asomé por la ventana del cuarto y la horda era algo impresionante de ver. Y es que ver tantas de esas cosas juntas era aterrador. El sonido era bestial, pues golpeaban la puerta y las ventanas de un modo que cualquier persona hubiera preferido estar de parte de esas cosas y no en contra, como era mi caso. Yo sabía que en algún momento iban a romper la puerta o las ventanas, pero en eso ocurrió algo que jamás nadie esperaría, como si la vida te dijera: toma otra oportunidad para que vivas un día más. Y es que mientras me asomaba por la ventana, en la casa de enfrente, un hombre salió de esta. Traía una mochila de excursionista. El hombre se vio aterrado por la enorme horda de esas cosas, así que en su intento de escapar sigilosamente, su mochila tocó uno de los carros estacionados y este empezó a sonar su alarma. La horda de zombies volvió a ver hacia donde estaba este hombre y lo empezaron a seguir. Yo empecé a gritar de felicidad, pues esa enorme horda se redujo a un pequeño grupo. Pero de la nada empecé a sentir un cansancio extremo. Mis ojos se estaban cerrando. Volteé a ver mi pantalón, donde tenía el metal, y este estaba todo sangrado. Estaba a punto de desmayarme. Agarré una de las fundas de la almohada que había sobre la cama del cuarto y la amarré en mi pierna, justo arriba, donde tenía atravesada la pieza de metal. Tomé unos segundos para prepararme mentalmente y después saqué con todas mis fuerzas la pieza de metal. En ese momento caí al suelo, desmayado de dolor. Ese sonido me despertó. Eran esas cosas gritando e intentando entrar a la casa. Aún no rompían la puerta ni las ventanas. Miré mi pierna y esta ya había parado de sangrar, pero aún me dolía demasiado. Revisé que no tuviera alguna infección, pues hace años, cuando trabajaba en el supermercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a ver la hora, qué horas son. A ver. 8 o 10. ¿Qué hora sea, mi? Mira para los niños, ya es tarde ya. No, van a ir para mañana. ¿Qué hacer puedan? Gritarle para que no hay que gritar que no me da tele, pero yo que ya es tarde. ¿Cómo se puede borrar todo ese numeraje que te puso? Eliminando uno por uno. Así era.
Sí. Ahí voy eliminando. Ay, porque mucho número. ¿Qué vas a hacer ahorita? Nada. Mm. Yo te rompí la bolsa. Te rompí la bolsa de ropa. Nos habían capacitado con principios básicos de enfermería por si algún día un cliente descuidado se lastimaba con algo de la tienda y había que apoyarlo médicamente. Me paré del suelo y vi al pobre girasol sobre la cama. Lo agarré y busqué un frasco. Le puse agua del lavabo del baño y lo dejé cerca de la ventana para que le diera un rato el sol. Revisé el cuarto en busca de algo útil que me sirviera contra esas horribles cosas o que mejorara mi estado de la pierna. Pero, por más que busqué, no encontré nada más que una bolsa de plástico. Eso no me iba a servir. Podría llevar a las latas. De pronto, volteé a ver hacia afuera de la ventana y en una pequeña barra que salía de esta había una maceta. Yo la reconocí, pues era una maceta con chiles jalapeños. Lo primero que pensé fue, ¿quién diablos tendría una maceta de jalapeños en su cuarto? Eso era algo muy enfermo. Así que agarré la maceta y vi que tenía 2 chiles jalapeños. Después me quedé pensando, ¿qué pasaría si uno de esos chiles le pusiera nutrientes? Intrigado por lo que planeaba hacer, puse al girasol, las latas y a los 2 chiles jalapeños en la bolsa de plástico. Empecé a caminar lentamente hacia el otro cuarto que había vaciado con la barricada que había puesto en las escaleras. Tenía que ir muy despacio, más que por el ruido, porque mi pierna me dolía muchísimo. Abrí la ventana y la bolsa de plástico la amarré a mi pantalón para tener las manos libres. Subí hacia el techo y caminé lentamente por las tejas, pero una de estas estaba floja. Mi pie resbaló y yo empecé a rodar por el techo hasta caer en un arbusto del jardín de la casa. Me levanté y estaba bien, tan solo unos cuantos rasguños. Vi que no hubiera nada de esas horribles cosas y empecé a caminar hacia la pequeña calle que daba por detrás de las casas, pues casi al final de esa calle estaba mi casa, donde alguna vez estuvo mi hermoso jardín. Caminé lentamente mientras una idea empezó a abrumarme la cabeza. ¿Acaso la vida como la conocía ya se había acabado? ¿Dónde iba a conseguir los nutrientes? ¿Qué pasaría cuando se acabaran los alimentos? Mientras pensaba en todas esas cosas, no me di cuenta que ya estaba en la puerta de mi jardín. Di unos pasos y entré. La verdad, no quise verlo, pues me daba mucho coraje el haberle puesto tanto esfuerzo a una cosa y que por culpa de George se haya ido todo al carajo. Abrí la puerta de mi casa y ahí estaban mis 2 hermosas plantas, el gilealizantes,
Estaba viéndome fijamente como siempre, pero la carnívora estaba muy feliz de verme, pues sacó su enorme lengua y me la embarró toda en la cara. Yo cerré la puerta y bajé hacia el sótano, buscando nutrientes, pues no tenía tiempo que perder. Pero cuando vi, ya no tenía ni un costal de nutrientes. Recordé que los había gastado todos en el jardín que había hecho en mi sala. Así que subí rápidamente y planté al girasol y a uno de los chiles jalapeños. Al otro lo guardé para quitarle sus semillas. Cuando terminé, me fui a dar un baño y a curarme correctamente la herida de la pierna. Cuando terminé, comí una de las latas, pues moría de hambre, pero no pasaron ni 5 minutos cuando un dolor en la panza me hizo correr al baño. Mientras estaba haciendo mis necesidades, se escuchó un golpe de un objeto muy pesado, y después otro golpe, y después otro, y otro, y otro. La poca paz que había encontrado en el baño se perdió para siempre, pues he de confesar que salí con mucho miedo del baño. Me asomé por la ventana y no vi nada, pero los golpes se seguían escuchando y cada vez más duros. Así que subí a mi cuarto y fui directo hacia mi ventana, y cuando vi que era lo que ocasionaba esos golpes, esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle un like. Compártelo. Se escuchaban los pasos de esa horrible monstruosidad. Cada paso que daba, la ¿Por casa qué? se sacudía de una forma violenta. Sí. Preocupado, fui a ver mis plantas. La planta carnívora estaba viendo fijamente hacia la puerta, y el guisantes estaba aterrado. Lo podía ver en sus ojos. Jamás había visto al guisantes asustado. Yo no sabía qué hacer, cómo iba a pelear contra esa cosa. Yo sabía que tenía que escapar de la casa, pero no podía abandonar a mis plantas. Cada segundo que pasaba, esa cosa se acercaba más. Tenía que hacer algo, así que caminé más rápido que pude hacia la puerta principal de la casa para enfrentarme a esa horrible cosa. Le quité las cosas que había puesto para bloquear la puerta. Yo creí que en cuanto abriera la puerta, esa cosa iba a estar parada justo enfrente de mi casa, pero cuando abrí la puerta, no había nada. Me tranquilicé y aquí he de confesar que no sé por qué. Quizás creí que esa cosa se había distraído con algo, pero se escuchó como si hubiera sido una explosión. Yo del susto me caí al suelo, y fue en ese momento que tuve una idea para poder escapar de esa situación. Me levanté del suelo y caminé lo más rápido que mi pierna lastimada me permitió. Rodeé mi casa por la calle principal hasta que me metí a la pequeña calle que estaba justo detrás de mi casa, en donde estaba mi jardín, y a dar la vuelta. Ahí estaba esa cosa con ese poste de luz en sus manos. Yo me quedé impresionado por su tamaño. De pronto, esa gigantesca cosa movió sus manos y con un solo golpe destruyó toda mi cerca de madera. Yo me quedé aterrado, pero tenía que seguir mi plan si quería que mis plantas sobrevivieran. Empecé a gritar para llamar su atención, y créanme que funcionó, pues vi No tiene que estar lleno. me veían fijamente, y como empezó a caminar directo hacia donde yo estaba Y parado. no le roba, Sí, puede que le faltaba un regresé a la poquito. calle principal
pesar de que llevaba la ventaja de esos pocos metros, cada paso que daba, más de esos asquerosos monstruos salían de las casas y todavía me faltaba bastante para llegar a ese barranco. Yo sabía que mi pierna no aguantaría mucho más, pues estaba temblando por el dolor que sentía. El problema no era que me detuviera unos segundos a descansar, sino que al caminar me cayera y esas cosas me mataran. Cuando vi que a lo lejos una de las casas tenía un enorme jardín y en medio del jardín había una pala tirada. Me dirigí hacia la casa, crucé el jardín y agarré la pala. La empecé a usar de apoyo, como si fuera un bastón. Regresé a la calle y seguí caminando. Incluso puedo decir que con la pala estaba caminando más rápido, pero el ruido que hacía al golpear el suelo hacía que más de esas cosas se unieran a la gran horda que venía detrás de mí. Yo seguí caminando. No quería voltear a ver a la gran horda, pues cada que volteaba mi corazón se agitaba aún más y me daba una sensación de vacío en el estómago, pero no tenía otra opción. Necesitaba ver a qué distancia estaban y cuándo vi. Era impresionante ver a tantas de esas cosas juntas, pero lo que más llamó mi atención es que esa gigantesca monstruosidad venía al frente de esa horda, como si la estuviera liderando. Yo tenía una cara de horror, pero antes de regresar mi vista al frente, vi que esa cosa agarró algo de su cuerpo y lo lanzó hacia donde yo estaba. Yo me quedé pensando, ¿pero qué diablos está haciendo? En eso regresé mi vista al frente y empecé a caminar más rápido, pero antes de darme cuenta, una cosa diminuta cayó a un costado mío. Primero me sentí aliviado, pues su tamaño no era nada imponente, pero esa cosa me igualó en velocidad y me intentó morder la pierna. Yo agarré la pala y le metí un golpe en la cabeza, pero a pesar de que lo lastimé, esa cosa siguió intentando morderme la pierna. Lo único que pude hacer fue empujarla hacia un lado de un solo golpe y seguí caminando con ayuda de la pala. El problema es que esa pequeña monstruosidad volvió a alcanzarme e intentó volver a morderme la pierna. Así que me detuve y con todas mis fuerzas le di un golpe en la cabeza que lo dejó ahí tirado. Ojalá y jamás hubiera hecho eso, pues la enorme cosa hizo un sonido horrible. No quise voltear, pero empecé a sentir que el suelo se movía de una forma muy agitada, como si estuviera temblando. Y fue en ese momento que volteé a ver qué era lo que lo estaba ocasionando, y esa cosa enorme estaba corriendo. En ese momento me iba a morir de un infarto, pero esa cosa se detuvo en donde había dejado a la pequeña monstruosidad. Esa cosa se quedó ahí durante unos segundos y esa fue la única ventaja de tiempo que tenía. Quizá y si podría lograr llegar al barranco a tiempo, pero entonces se escuchó un sonido bestial. Rápidamente volteé a ver y juro que esa enorme cosa cambió su color de ojos. Se podía sentir el enojo. Agarró a la pequeña monstruosidad y lo puso en su hombro. Empezó a correr, volteando, empujando todo lo que había a su paso. Autos, postes de luz, todo. Estaba muy molesto y venía por mí. En ese momento supe que no lo iba a conseguir, pero tenía que hacer el intento por mis plantas. Yo caminé lo más rápido que pude, pero era inútil, pues esa cosa estaba corriendo hacia mí y era seguro que me iba a alcanzar. No había nadie que me ayudara, quizás era el único humano que aún seguía mi vida. Todas esas cosas pasaban por mi mente mientras caminaba. Pasaron unos segundos cuando ya tenía detrás de mí a esa gigantesca monstruosidad y supe que ahora sí sería mi final. Aquí quiero hacer una pausa, y es que desde pequeño la vida siempre me ha ayudado
deserción. De pronto, un claxon se escuchó. Y vi como un camión golpeó de frente a esa horrible cosa y la aventó unos metros. El camión abrió sus puertas y cuando vi quién era, ¿Qué está mi? Como saladita. esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like y compártelo. El repartidor de la empresa de nutrientes. Me le quedé viendo y él me gritó: ¿qué esperas? Sube rápido. Yo me subí al camión y en cuanto cerré la puerta, el hombre arrancó a toda velocidad. Estábamos yendo por las calles y era impresionante ver el horror que había en ellas. El hombre tomó la salida del pueblo y tomamos la carretera. Pasaron unos minutos cuando en medio de esta tomó una desviación. Era un terreno de pura tierra. Cuando avanzamos varios metros, el hombre se detuvo, apagó el auto y fue cuando entonces me dijo algo. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera en las calles? Por poco y no sobrevives. Tienes que tener más cuidado. Yo le agradecí por salvarme. Le conté mi historia, que esa cosa iba a destruir mi casa. Aquel hombre se me quedó viendo muy raro y me dijo: lo lamento, pero no te entiendo nada. Después me dio una pluma y una vieja nota de la empresa donde trabajaba. Me dijo: por favor, escribe lo que me quieras decir. Yo le escribí que esa cosa enorme quería destruir mi casa y que mis plantas aún seguían ahí, que necesitaba regresar. Cuando se lo enseñé, él me dijo: lo siento, pero no podemos regresar. Si tú quieres, puedes regresar, pero si te soy sincero, en las condiciones que estás, no llegarías muy lejos, que digamos. Después de decir eso, le escribí: tú no entiendes, las plantas son la solución contra esos horribles monstruos. El hombre se rió y me dijo: necesito saber cómo es que logras que sobrevivan las plantas. Porque mis plantas solo sobrevivieron 3 días, después se marchitaron y murieron. Yo le pregunté cómo es que las había plantado. Él me dijo que únicamente había plantado carnívoras y unos elotes, pero los elotes no habían funcionado. Mientras me contaba eso, fue cuando lo entendí. Las plantas necesitan de un girasol para poder sobrevivir. La tierra en donde se planta el girasol se vuelve muy importante y es por eso que alarga la vida de las plantas. Pero yo no me atreví a contarle eso, tan solo lo llegué a pensar. Después le escribí en el poco espacio que ya quedaba en la nota. Le diría cómo hacer que sus plantas sobrevivieran si él le da unos costales de nutrientes. El hombre, al leer eso, se molestó y me dijo con una voz muy seria: después de que te salve la vida, ¿me vas a poner condiciones? Yo le escribí que no era así como él lo planteaba, pero que ya se me había acabado los nutrientes y necesitaba seguir haciendo pruebas. El hombre me dijo: está bien, podemos hacer un trato, pero primero me tienes que ayudar.
la cabeza y en eso el hombre arrancó el auto. Manejó durante unos 40 minutos por ese sucio camino. De pronto, unas rejas oxidadas nos cortaron el camino. El hombre tocó el claxon 3 veces. Y una mujer, junto con una niña pequeña, abrieron esa reja oxidada. Nos metimos dentro del terreno y él estacionó el auto afuera de una casa de un aspecto antiguo. Después se bajó del auto. Yo me quedé viendo y apreciando aquel lugar cuando algo me abrió la puerta. Hola, ¿quién eres? Yo me le quedé viendo cuando el hombre se acercó y le dijo: déjalo en paz, ya tendrás tiempo de preguntarle cosas. Ve a ayudar. Para tu madre. El hombre me dijo: vente, baja del auto. Este lugar es seguro. Aquí no hay ninguna clase de monstruo. Bajé del auto y seguí a aquel hombre. Cuando entramos a su casa, me presentó a su familia, a su esposa y la pequeña niña que me había abierto la puerta. Era su única hija. Yo la saludé y su esposa me dijo: por favor, ve a lavarte las manos para que te sientes a comer con nosotros. Me señaló una puerta y supuse que era el baño. Terminé de lavarme las manos. Salí del baño. Y ellos ya estaban sentados en la mesa. Me senté y dijeron una oración, agradeciendo a Dios por la comida y por la compañía. Después empezaron a comer. Yo también comí. He de decir que esa comida estaba deliciosa. Tenía mucho tiempo que no comía algo que no fueran cosas congeladas, comida enlatada. La mujer, para hacer un poco de conversación, que el silencio incómodo se fuera, me preguntó: ¿cuál es tu nombre? Yo no quise contestar por pena que se burlaran mal y del sonido que hacía al hablar. Pero el hombre les dijo: En ese momento yo abrí los ojos. ¿Cómo diablos es que sabía mi nombre? No sé qué cara he de haber puesto, pero el hombre se dio cuenta y me dijo: tranquilo, conozco tu nombre, pues yo jamás olvido un rostro o un nombre. Me sentí aliviado al escuchar eso, pues recordé que él era el que siempre me sugería los ingredientes. El hombre me pidió a su hija, llamada Samantha, que fuera por unas hojas de algo parecido. Su hija se levantó y regresó con lo que le había pedido su papá. Después le dijo que me los diera y fue entonces cuando les escribí: perdón, pero no puedo hablar. Su esposa le pidió una disculpa y su hija se me quedó viendo de una forma muy extraña. Me dijo que no me preocupara, que me daría todas las hojas necesarias para que me pudiera comunicar. A pesar de que era el fin del mundo, ellos no habían perdido los modales, pues uno era lo único que nos diferenciaba de esas horribles cosas. Cuando terminamos de comer, me ofrecí a lavar los trastes, pero la esposa se negó. Me dijo que no tenían agua en la casa. Después, el hombre me preguntó por mi vieja y me dijo que no tenía buenas manos, que él sabía de menos amigos y me podía cuidar. Me senté en el sillón y el hombre me desinfectó la herida. Yo creo que más me hizo presión para estar seguro de que yo no tuviera una mordida. Yo me iba a quedar a dormir en la sala de esa casa. Pasaban las horas y yo caí completamente dormido. He de confesar que hacía mucho tiempo que no dormía con tanta tranquilidad, pero nada dura para siempre. De pronto, 2 disparos me despertaron. En cuanto abrí los ojos, vi a Samantha llorando y aterrada al lado de mi sillón. Le pregunté por sus padres, pero ella no me entendió. Le hice entender con señas y ella
me señaló hacia la ventana. Me levanté tan rápido que perdí un poco el equilibrio. Me acerqué a la ventana y ojalá jamás hubiera visto eso, pues hasta la fecha, cuando cierro los ojos, puedo ver cómo ellos fueron devorados vivos. Agarré a Samantha, que seguía detrás del sillón. Ella no había visto nada. Le hice una señal para que me esperara. Corrí hacia la cocina, donde había visto que habían puesto las llaves de la camioneta. Después regresé con Samantha, que para este punto los monstruos ya estaban golpeando la puerta. Para derribarla, le hice una señal preguntándole si había otra salida, pero ella me dijo que no. De pronto vimos como esa hora de asquerosos monstruos tiraron la puerta. Yo cargué a Samantha y la abrí lo más rápido posible. Me dirigí hacia la puerta del baño, pero ella me dijo que no, que ahí no, que mejor fuéramos al sótano. Me señaló la puerta y la abrí. Nos metimos y la cerré con seguro. Bajé a Samantha, pues vi que la puerta tenía una traba. Se la puse justo a tiempo, pues los asquerosos monstruos empezaron a golpear la puerta. De pronto, el grito de Samantha hizo que volteara a ver qué le había pasado. Y cuando vi, esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. No podía creer, pero ¿qué estaba sintiendo en el sótano? Muy enojado, le hice una seña a Samantha y ella me dijo, perdón, pero no lo podemos dejar aquí. Mis padres lo castigaron hace días y él ha estado aquí solo desde entonces. Mis papás están afuera peleando. Lo más seguro es que alejen a esos monstruos de la casa. Pero si por alguna razón no pueden regresar, yo no lo puedo abandonar aquí. Además, mis padres me entrenaron para que yo pudiera escapar de la casa. Yo, después de ver el final de sus padres, no le quería decir nada. Así no me podía enojar con él por intentar salvar al perro. Pero esos muertes en la puerta hicieron que regresara a la realidad. No sabía cómo íbamos a salir de esa situación. Revisé el sótano y no había nada que fuera de utilidad. Pero Samantha me dijo, ven, mi padre estuvo trabajando en el sótano hace unos meses. Él mencionó algo de que estaba creando una salida en caso de alguna emergencia. Yo, al escuchar eso, sentí una sensación de alivio. Le hice una seña para que se quedara sentada en las escaleras. ¡Eh! Encontraba el lugar donde su papá había hecho la salida. Revisé cada rincón con detalle. Bien.
ese hoyo. Después agarré a Samantha y la bajé, pues había una distancia de casi 2 metros. Empezamos a caminar a oscuras para salir de ese hoyo, que por la forma que tenía era más bien un túnel. Justo arriba de nosotros se escuchaban como esas cosas caminaban hacia la casa. Yo tan solo podía pensar que por todo el ruido que se escuchaba debía de ser una hora. Enorme. Cuando un ruido horrible se escuchó, yo reconocí ese ruido. Era esa cosa monstruosa, pero Samantha interrumpió mis pensamientos cuando dijo algo. No puedo creer que un zombie haya llegado a nuestra casa. Tan solo espero que mis padres estén bien. Yo me detuve y le hice una señal de que repitiera lo que acababa de decir. Ella me dijo, sí, que no puedo creer que un zombie esté en nuestra casa. Se me hizo raro que llamara ese monstruo así, pero de pronto en el túnel nos empezó a caer tierra en la cara. Eso solo podía significar una cosa. Más de esos monstruos estaban intentando entrar. Seguido de eso, sentimos una vibración. El suelo se estaba moviendo. El zombie había destrozado la puerta del sótano, pues el ruido, esas horribles cosas, se empezó a escuchar cada vez más cerca. Esos horribles pasos de que arrastraban los pies eran abrumadores. Cargué a Samantha y corrí hacia la salida de aquel túnel. Cuando llegamos, tuve que quitar unas hierbas y unas rocas. Después salimos, volví a poner las rocas e intenté sellar la salida con más de estas, para que nada pudiera salir de ahí. Yo, la verdad, es que quería regresar. Tenía que hacer el intento de recuperar la camioneta del papá de Samantha, pues esta estaba llena de nutrientes. Estuve a punto de dar un paso y pedirle a Samantha que me ayudara a acumular, pero ella me dijo, ven, ¿qué esperas? Por su tono de voz parecía saber lo que estaba haciendo, así que la seguí. Cruzamos un tramo del bosque y justo en medio de este, detrás de unas hojas, había una camioneta. Las llaves estaban en la llanta, así que abrí la camioneta y cuando vi, esta estaba llena de provisiones, comida, agua, ropa, medicinas, incluso había semillas y muchos costales de nutrientes. En eso, Samantha me dijo, hay que apurarnos antes de que esas cosas se nos acerquen. De seguro mis padres ya están en el punto de reunión. Yo no entendía de qué estaba hablando. Tan solo puse las llaves y encendí la camioneta, pero cuando sentí los pedales no podía creer. Era de transmisión manual. Aquí voy a hacer una pausa. Desde que era niño, mi padre tenía un automóvil, pero este era automático. Si bien sabía manejarlo a la perfección, jamás pude aprender a manejar un auto de transmisión manual. Samantha, al ver mi cara de dolor y de preocupación, me dijo, con la velocidad, pisa ese pedal y suéltalo muy despacio para que el auto avance. Sentí tanta vergüenza de que una niña me estuviera enseñando a manejar. Una parte, orgullosa de mí, quería apagar el auto y decirle, maneja tú. Y en cuanto viera que no alcanzaba los pedales, me iba a reír de ella. Mientras pensaba en eso, unos golpes en toda la camioneta se escucharon. Esas cosas habían llegado a donde estábamos nosotros. Samantha me dijo, ¿qué esperas? Acelera. Seguí sus indicaciones y aceleré la camioneta. Esta avanzó unos cuantos metros y después se me apagó. Ella me dijo, eres un estúpido, soltaste el pedal muy rápido, hazlo con calma. En ese momento pensé, pero qué diablos le pasa a esta niña tan grosera. En el fondo, sabía que tampoco la podía culpar por intentar sobrevivir, y lo que más coraje me daba es que ella se había encontrado con una persona poco capaz de hacer varias actividades. Que lo quizá y la vida nos había puesto juntos por algo. Después le hice caso y por fin pude manejar.
varios metros sin que se me apagara la camioneta. Salimos a la carretera y ella me dio las indicaciones. Avanzamos varios metros hasta llegar a otra desviación. Un camino muy estrecho. Yo manejé con cuidado, recordando las indicaciones de Samantha, pues no quería que de nuevo me gritara. Cuando llegamos al final de ese camino, había un pequeño arroyo y una cabaña, con aspecto descuidado. La cabaña era muy pequeña. Samantha soltó al perro y abrió la puerta de la camioneta muy rápido. Saltó al suelo y empezó a correr mientras gritaba: papá, mamá, vámonos, ya llegué. Yo sabía que nadie iba a salir, pero aquí quiero que se pongan en mi lugar. ¿Cómo le podía romper el corazón a una niña tan pequeña? Así que hice lo que cualquier persona con un buen corazón hubiera hecho. Le hablé a Samantha para que se acercara. Ella, una cara preocupada, se acercó y me dijo: ¿qué pasó? ¿Qué quieres? En ese momento me iba a decir la verdad, pero ver sus ojos llorosos me conmovió. Tan solo de hacerle entender con señas de que íbamos a esperar a que sus padres llegaran, pero que sería mejor quedarnos en la camioneta. Quiero jugar más en Sí, sí, sí. ella estaba volteando a ver a todas partes, esperando a sus padres. Yo sabía que jamás iban a llegar, pero por torpeza mía me quedé dormido en el asiento. De pronto, unos ladridos me despertaron. Cuando vi, ya era de día. Volteé a ver a Samantha y ella no estaba tan sola, estaba sorda de la rama. Me bajé lo más rápido y empecé a gritarle por su nombre. Pero tan solo se escuchaba el silencio. Yo me acerqué a la luna a ver si estaba ahí cuando algo se escuchó detrás de mí. Yo lo agarré y con mis manos le sujeté la cara a esa cosa. Me tiró al suelo. No me lo podía quitar. Esa cosa era más fuerte que yo. De pronto veo que un palo de madera le atraviesa la cabeza. Esa cosa cayó muerta arriba de mí. Me lo quité y asustado empecé a caminar con las manos hacia atrás como si fuera un cangrejo. De pronto escucho una risa. Seguido de eso, una voz me dice: te creía más valiente. Era Samantha. Estaba ahí parada, viéndome cómo peleaba contra esa cosa. Yo me enojé y por el coraje empecé a gritar y a decir cosas, pero eso solo sirvió para que se riera más de mí. Y cuando me callé, ella me dijo: lo que hayas dicho, no te entendí nada, pero fue muy gracioso. Enojado, fui hacia la camioneta y me subí. Después ella se subió y me dijo: perdón, no era mi intención haberte hecho sentir mal. Después me dio una nuez y me dijo: fui a buscar algo de desayunar al bosque, pero solo encontré estas nueces. Deberías comerlas, están muy ricas. Yo, como seguía molesto, las dejé a un lado. Busqué un papel y una pluma para anotar. Después le escribí: no podemos esperar a tus padres. Ella me dijo: no nos vamos a mover de aquí hasta que ellos vengan. En ese momento quería decirle la verdad, pero tampoco podíamos cenar ahí. Así que le escribí: este lugar es peligroso. De seguro tus papás tuvieron un contratiempo, pero si nos quedamos en este lugar, ellos tan solo nos van a encontrar convertidos en esos monstruos. Samantha no dijo nada, tan solo se notó. Yo le escribí: podemos dejarle una nota con mi dirección y ahí nos pueden buscar. Ella enojada me dijo: está bien, pero yo la voy a escribir. Me arrebató la hoja y la empezó a escribir que nos buscaran en mi casa y después me la pasó para que yo anotara la dirección. En cuanto terminé de anotar, ella me arrebató la hoja y se bajó de la camioneta, la puso en la puerta de la cabaña. Después regresó a la camioneta y me dijo: está bien, vámonos. Arranqué la camioneta y la verdad es que me sentía mal por no poderle decir la verdad, pero deben entender que yo no estaba preparado para lidiar con algo así. Salimos de aquí al camino y tomamos la camioneta. Cuando llegamos al pueblo, vi que todo estaba
estaba vacío. Era raro que ninguno de esos monstruos se hubiera aparecido. Claro, era mejor para nosotros, pero era muy extraño. Cruzamos el pueblo hasta que llegamos a la casa. Estacioné la camioneta y antes de que Samantha se bajara, escribí a mi hermano: espera aquí, necesito revisar que en la casa no haya nada. No sabía que iba a encontrarte. Tenía mis plantas ya no estuvieran vivas. Mejor aún, que adentro de mi casa había alguno de esos monstruos. Bajé del auto y me acerqué a la puerta. La abrí lentamente. Le grité: ¿qué te pasa? Como Soy había yo. un hombre, Tranquila, quizá antes, tan solo me veo fijamente. entonces como chico, Lo ignoré, pues de todos modos no entendía lo que le estaba diciendo. Después caminé a ver cómo estaba mi planta. Cuando la revisé, estaba bien. Me dio gusto verla. Así que me giré para regresar por Samantha y decirle que era seguro bajar. Cuando vi Lisa había una cosa monstruosa y enloquecida. Esta historia, lo cobró con en la barba. si te gustó el video, Finalizó, lo cobró. dale Eso es malo, la barba. comparte. Y ahí ya dijo que ahí llegaba. Y lo tiró por el pabellón. Y salía ganando con la gente. Entonces yo le dije: boleto. Si ibas a arreglar, tú me hubieras llamado. Le digo: ¿por qué la ventana que caía en mi pabellón? Yo le tapé aquí por los niños que entran. Ella no se escuchaba. Ella estaba botada por dentro de ella. ¿Cómo mi pabellón? Le digo: Mis ojos han quemado tu albañil, esa hubieras horrible hablado. cosa. ¿Y qué vas a ir a hacer? Aquí le quemado la banda ahí. Pero un grito se Hace escuchó. pues que está ahí me toca yo. Era A Samantha. ver, pero hablando junto a mí. Había entrado a la casa Me y hubieran al ver dicho, esa mirando, cosa, el momento va a venir el albañil, va a hacer ese trabajo. Samantha se acercó Yo con le él puse el y pabellón lo por abrazó. los hitos Yo le que grité: pasan los niños y se decía espera, capa de ¿qué carajo. haces? Pero supo ¿Quién decía que no me la mujer? entendió. Ella es bien mala. Ella no es buena, igual es el rock, igual Pasó son ellos algo, todos. y es Ahí que está la esa casita. horrible planta Dijo, se dejó abrazar por Samantha. Parecía que le la gustaba. Pues no enfrente porque Samantha esta es la volvió a ver y vio que detrás de mí habían otras dos plantas. Por eso Ella es que la casa ya dejó está, de ya abrazar al está. jalapeño y corrió a un lado Y pegué la para puerta ver a la a quién ventana y toda la antes. casa. Y cuando se acercó, Sin ventana. tan solo se giró Con nosotros abrimos así y se fuimos a la ella le ventana. dijo: de todos Y pegó de la modos, puerta a la estás ventana. muy frío para darte un abrazo. Como está aquí es la puerta. Y Se aquí está acercó la hacia la ventana pegada carne. y toda la casa sin ventana. Yo tenía miedo que la carnívora se la comiera de un solo bocado. En cuanto Samantha abrazó a la carnívora, esta le lamió toda la cara. Cuando se puso feliz de verme en aquella ocasión, me quedé más tranquilo. Sabía en el fondo que teníamos una oportunidad para sobrevivir con los suministros de la camioneta y lo más importante, por fin habría alguien que me ayudaría con las plantas. Pero entonces el jalapeño empezó a hacer ruido. Mis ojos voltearon a verlo y él también me vio. Me acerqué lentamente hacia él. Incluso me sentí mal por haberme asustado al ver y pensaba que era una planta horrible. Cuando estuve frente a frente a ese jalapeño, noté que su color estaba anaranjado. Yo, siendo un conocedor de plantas, sabía que eso era por falta de agua. Así que rápidamente, con una cubeta a la cocina, la llené de agua y la regué en el jardín que tenía en mi sala. Hice lo mismo con la carnívora y después con el hielo guisantes. Cuando terminé, fui a la cocina, dejé la comida y agarré una hoja de papel. Le escribí a Samantha: necesito bajar las cosas de la camioneta, pues necesitamos prepararnos para defendernos. Pues sé que la gran mayoría de esos monstruos nos van a encontrar y más, que saben dónde estamos. Ella me dijo que estaba bien, que ella me ayudaría a bajar las cosas, pero yo le escribí que no, que prefería que se quedara, pues tenía miedo que alguna de esas cosas estuviera fuera y que le pasara algo a Samantha.
puesto que la camioneta. Yo, con mi grandeza diciéndole que sí, caminé hasta la puerta de la casa y la abrí. Y justo cuando me dirigí hacia la camioneta vi que ya no estaba. Pensé, pero qué diablos acaba de pasar. En ese momento sentí como mi vida se derrumbaba. Acababa de perder la única oportunidad que teníamos de sobrevivir. Mientras pensaba todo eso, Recibe con amores de San Valentín se Producto. escuchó. Me dirigí hacia aquel lugar. Me L'Oreal. hubiera gustado correr, Con hasta el pero aún 40% estaba débil como para hacerlo. Así que caminé lo más rápido. Cuento y hasta No dejaba de pensar en lo único. Íbamos a sobrevivir. Pues ahora no solo tenía que pensar en mí, sino también en Samantha. Cuando di la vuelta en la cuadra, guiándome por el sonido del claxon, vi que la camioneta estaba estrellada contra un poste de concreto. Pero qué diablos, algún desgraciado nos roba la camioneta y además la estrella. Vaya estúpido el que lo hizo. Caminé hacia la camioneta y cuando estuve a unos metros vi que unas personas heridas salieron de la camioneta. Empezaron a correr al verme y me gritaron: perdón, pero no queremos problemas. La verdad es que no podía ni seguirlos, pues mi prioridad era sacar los suministros de ahí. No sabía cómo los iba a llevar a mi casa, pero tenía que intentarlo, aunque tuviera que dar un millón de vueltas. Fui hacia la puerta del cuarto, pues tenía que presionar el botón para que la puerta de atrás se abriera y así poder bajar los suministros. Cuando abrí la puerta, el perro estaba atorado y su pobre pierna atorada con uno de los asientos. Yo intenté jalar para sacarlo, pero lo único que recibí fue una mordida. Intenté calmar al perro, pero los ruidos que salían de mi boca tan solo lo alteraban más. Yo sabía que sus ladridos eran de dolor, mientras seguía jalando el asiento y quitando las mordidas del perro. Empecé a oler algo químico. Me agaché para ver la parte inferior de la camioneta y esta estaba tirando aceite a todos lados. Me levanté para apurarme a sacar al perro, pero jamás se escuchaba. En ese momento tenía que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida: salvar al perro o salvar los suministros. Yo, en el fondo, sabía que tenía que salvar los suministros, pues de eso dependía que sobreviviéramos. Pero díganme algo, Esa otra pastilla. Ahorita, eso después. tomé la decisión. Se agarró el asiento. ¿Se puede callar? Estaba el perro, pero Ahorita, que acabe. tenía el tiempo encima. Shh, ¿ustedes se callan? Recordé que debajo de los asientos hay una palanca para moverlo, así que la busqué, la encontré y la jalé. En cuanto eché el asiento para atrás, el perro se desatoró y saltó brincando de la camioneta. ¿Para qué? Cayó al suelo y empezó a correr. Yo le grité: mi papá no se- espera, pero supo que el ruido que hice no le gustó y siguió corriendo. En ese momento presioné el botón de la puerta de atrás y esta se abrió. Yo sabía que podría morir y explotar en cualquier momento, pues en este punto la camioneta estaba sobre la casa. Ahorita. Me metí a sacar lo primero que encontrara. El perro regresó y me empezó a ladrar, como diciendo: ¿qué haces ahí? Sal. De pronto las llamas ya estaban por todos lados. Tan solo comencé a sacar un costal de nutrientes. Salí del auto y empecé a caminar lo más rápido para alejarme de ahí. Le grité al perro y este corrió hacia mí. En eso, la explosión se escuchó. El fuerte ruido me aturdió. Incluso me caí al suelo. Sentía demasiada presión en el oído. Pasaron unos segundos cuando me recuperé y me talé. Agarré el costal y empecé a caminar rumbo hacia mi casa.
casa. Entonces agarró En ese momento pensé, bueno, supongo que tendré que regresar a la tienda por más comida. Por lo menos pude sacar un costal y recuperar al perro de Samantha, aunque sea, ella va a estar feliz. Caminé junto al perro cuando ya estábamos por dar la vuelta hacia la cuadra donde está mi casa. Esa cosa me tiró al suelo. El costal cayó a un lado mío y se rompió, regándose por todo el suelo. Yo estaba peleando por mi vida contra esa horrible cosa, pero ese monstruo tenía demasiada fuerza. Mientras yo me detenía la cara para que no me mordiera, empecé a sentir que estaba perdiendo, pues podía sentir su aliento sobre mi cara. Yo sabía Recibe con amor. Aquí dice que le dio con la herida, pues. Dice que te da rabia, ¿no? estaba a punto de morderme. De la nada se quitó de mí. Yo me hice para atrás y me levanté, pero en eso vi una de las peores cosas y más tristes de mi vida. El perro le había mordido la pierna a ese monstruo.